Hoy les hablaremos acerca de la histología del testículo, vías espermáticas y epidídimo. Testículos. Son estructuras ovoideas suspendidas dentro de una bolsa denominada escroto, ubicado fuera de la cavidad abdominal. Al ser una prolongación del peritoneo, el escroto contiene dos capas de mesotelio secretado por las células mesoteliales, que actúan de lubricantes y que permite la movilidad del testículo. Cada testículo está rodeado por una envoltura de tejido conectivo denominada capa albuginea, la cual se divide en dos capas, una externa formada en su mayor parte por tejido conectivo fibroelástico denso, con algunas células musculares lisas, y una capa interna rica en vasos sanguíneos denominada túnica vasculosa. En la parte posterior de cada testículo, la capa albuginea se engruesa para formar el mediastino testicular, desde el cual se emiten hacia la parte anterior del testículo una serie de tabiques denominados testiculares, que dividen al testículo en numerosos compartimientos con forma piramidal denominados lobulillos testiculares. Estos lobulillos se conectan unos con otros mediante discontinuidades de los tabiques testiculares y cada uno contiene entre 1 y 4 túbulos seminíferos, rodeados por conectivo lazo. En este conectivo se encuentran vasos sanguíneos, prolongaciones nerviosas y células intersticiales como las células de Leydig, que son células productoras de testosterona. Túbulos seminíferos. El epitelio germinativo forma la mayor parte del túbulo seminífero y contiene las células germinales o espermatogonias, además de las células somáticas denominadas células de Sertoli. Cada túbulo seminífero está rodeado por una capa de tejido conectivo fibroso denominado capa limitante. Este tejido conectivo tiene numerosas fibras y algunas células musculares lisas denominadas células mioides, las cuales permiten la contracción de los túbulos seminíferos y el desplazamiento de los espermatozoides producidos hasta la red testicular. En esas imágenes podemos observar distintos túbulos seminíferos. Muestra de túbulos seminíferos. Testicular. Dentro del escroto, el testículo se encuentra rodeada por las cápsulas testicular, la cual está formada por dos capas o dos túnicas. La más externa es la túnica vaginal, formada por las células mesoteliales derivadas del peritoneo. La capa interna corresponde a la túnica albuginea, y está formada por tejido conjuntivo fibroelástico denso y algunas células musculares lisas. Dentro de la túnica albuginea se localiza un extracto o capa vascular. La túnica albuginea se proyecta al interior del órgano, formando al mediastino testicular en una zona que se localizan vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y conductos intratesticulares. Y en su imagen podemos observar como la capa más externa está la túnica vaginal y la más interna la túnica albuginea. Microestructuras del testículo. El parénquima testicular está constituido por una conglomeración de túbulos seminíferos, en forma de lóbulos espirales separados por tejido conectivo derivado de la túnica albuginea llamado septum. Se encuentran estructuras como los túbulos rectos, que provienen de la terminación de los túbulos seminíferos, que se conectan a la red testis, que es la red testicular. La red testicular es un conjunto de túbulos conectados entre sí que recogen los espermatozoides que provienen de los túbulos seminíferos a través de los túbulos rectos. Y una vez que se recolectan los espermatozoides en la red testicular, estos viajan a través de los conductos eferentes a la cabeza del epidídimo. En su imagen podemos ver la estructura como tal
del testículo, en donde podemos ver la cabeza del epidídimo, los conductos eferentes, la red testicular, los túbulos rectos, túbulos seminíferos y entre muchas otras más cosas que forman parte de esta estructura. Epidídimo. Es un órgano que contiene los conductillos eferentes y el conducto del epidídimo. Tiene forma de semiluna y se encuentra apoyada sobre la superficie superior y posterior del testículo. En el epidídimo se describe una cabeza, un cuerpo y una cola. Los espermatozoides nuevos que entran en el epidídimo maduran durante su paso a lo largo del conducto, donde adquieren movilidad y una capacidad de fecundar. Está revestido por un epitelio pseudoestratificado que consta de dos tipos de células, principales y basales. Las células principales son cilíndricas altas, su altura disminuye a medida que se acercan al conducto deferente, y las células basales son pequeñas y redondeadas y están apoyadas sobre la lámina basal. La función de las células epididimarias son de absorción y secreción. La mayor parte del líquido que no es absorbido por los conductillos eferentes se reabsorbe en la porción proximal del epidídimo. El epitelio del conducto epidimario descansa sobre una vaina delgada de tejido conectivo lazo, en torno de la cual hay células musculares lisas dispuestas en capas. En la cabeza, el conducto posee una capa de músculo circular. En el cuerpo, posee dos capas, una longitudinal interna y otra circular externa. En la cola se agrega una capa longitudinal externa, de modo que la circular que en medio de las dos capas longitudinales. Y en la imagen podemos ver dos tipos de muestras, en donde una se logra ver el epidídimo y los conductos eferentes, y en la otra es lo mismo. Y aquí podemos encontrar las células. Vías espermáticas en un enfoque histológico. Las vías espermáticas o vías genitales masculinas son el epidídimo, ductos deferentes, ductos eyaculadores y uretra. Por primero tenemos el epidídimo. Es una formación tubular alargada vermiforme aplicada al borde posterior de cada testículo y que está constituida por una serie de tubos enrollados y al que se le distinguen tres regiones o partes. Está la cabeza, cuerpo, cola. La cabeza recibe los conos o ductos eferentes del testículo, los cuales forman cada uno de los lóbulos pequeños de 15 a 20 centímetros de largo cada uno, pero que finalmente confluyen hacia el ducto común del cuerpo. Por segundo está el cuerpo. Muestra un solo ducto enrollado de 6 metros de largo y que termina inferiormente en la cola. Conforme desciende, se engruesa cada vez un poco más su capa muscular. La cola es el sitio más inferior, siendo el lugar donde se une la parte final del epidídimo con el del inicio ducto deferente. En su parte histológica se destacan tres capas: la capa mucosa, capa muscular lisa y capa de adventencia. La capa muscular con epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios y microvellosidades. Está la capa muscular y la capa de adventicia, rodeadas por tejido conectivo laxo a lo largo de la cubierta vaginal. Recibe ramas pequeñas de arterias testiculares y envía su sangre venosa y circulación linfática a los mismos sitios del testículo. La inervación procede de igual manera que la del testículo. Su función es absorber de las secreciones testiculares.
de la secreción de ácido siálico, las glucoproteínas y la modulación de la capacidad funcional de los espermatozoides, que consiste en un proceso en el que se libera la proteína discapacitante asociada a la superficie de los mismos. Aquí vemos en el dibujo donde está cada una de las capas. Están los conductos deferentes, que está formado de igual forma por una capa mucosa, una capa muscular lisa muy gruesa y una capa de adventicia. Están los conductos eyaculadores. En la imagen A, que es la de arriba, podemos ver un detalle en microscopio en donde se ve un cilindro de la biopsia en el que aparece el epitelio típico pigmentado del conducto. Entre este y el tejido muscular liso de la próstata aparece un tejido fibroso laxo caracterizado con vasos linfáticos comprimidos y aislados de las arterias. En la imagen número B se ve un detalle histológico de la abundancia de los vasos linfáticos, de las características de las arterias de la pared gruesa. Esto es un detalle de un microscopio de un conducto eyaculador y su vaina fibrosa. Tenemos lo que son las uretras. La uretra masculina se ve desde el punto de vista anatómico y esta se divide en tres capas. Está la uretra prostática, que es la que vemos aquí en la imagen. La uretra prostática está revestida por un urotelio, tiene una lámina propia que se compone de tejido conectivo laxo y está muy vascularizada. Y está la mucosa, rodeada por una capa de músculo liso que es a continuación de la capa muscular longitudinal externa de la vejiga. Y por último, esa prolongación del músculo detrusor forma asas en la parte superior de la uretra prostática y actúa como esfínter involuntario. Por segundo tenemos la uretra membranosa, que estas se pueden distinguir desde aquí. Se extiende desde la próstata hasta el bulbo del pene, por lo que recorre el diafragma urogenital. El revestimiento epitelial es pseudoestratificado o estratificado cilíndrico. Aquí el músculo liso está revestido por fibras musculares estriadas del diafragma urogenital y forma músculo esfínter externo de la uretra con control voluntario. Por último, tenemos lo que es la uretra esponjosa. Este recorre el pene rodeado por el cuerpo esponjoso de la uretra. El epitelio es pseudoestratificado o estratificado cilíndrico hasta la fosa navicular, donde se vuelve estratificado plano, que en la desembocadura externa se continúa con la epidermis. Estas dispersas por toda la uretra se encuentran glándulas de Litre y en esta no hay una capa muscular. Estas son la infografía donde saqué las últimas imágenes